No, no me ha sorprendido porque bueno, les conocíamos, sabíamos que es un equipo que tiene nivel y bueno, hemos intentado pues hacer nuestro juego y bueno, yo creo que ha sido un partido muy igualado. Nosotros hemos llevado el peso del partido, pero bueno, es verdad que ellos a base de juego directo y sobre todo balón parado, pues siempre también daban sensación de peligro. A ver, evidentemente veníamos a ganar, pero yo creo que para nosotros también ha sido un buen punto porque la sensación pues ha sido que quizás hemos merecido algo más, ¿no? Pero bueno, estamos contentos porque sabemos que el rival que teníamos enfrente es un buen equipo. Luceta ha venido de un proceso de estar enfermo, bueno, ha entrenado algunos entrenos, pero bueno, quizá pues por un poco de precaución, ¿no? Y bueno, el tema de Morcillo, pues bueno, pues para quizás con la presencia de Imanol un poco más adelantado, pues para tener más circulación de balón y bueno, eso lo hemos conseguido, ¿no? Quizá pues bueno, queríamos eso, ¿no? Madurar el partido, que los últimos minutos pues jugara Morci para tener más verticalidad y así ha sido, ¿no? Y bueno, al final los partidos se plantean 14 contra 14 y bueno, y por eso siempre digo que vamos a necesitar de todos los jugadores, ¿no? Evidentemente hay algunos que participan más y que juegan más minutos, pero bueno, necesitamos de todo el mundo. Yo creo que el Salamanca ha mejorado mucho, ¿no? Bueno, es un equipo muy ordenado, que en las disputas pues bueno, suelen ser bastante ganadores y nosotros hemos intentado llevar el partido a lo que nos interesaba, ¿no? A llevarles de un lado a otro, a desgastar mucho al rival. De hecho, yo creo bueno, que en los últimos minutos pues hemos llevado más enteros, ¿no? Y queríamos pues bueno, seguir atacando para conseguir ese 1-2, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros más o menos estamos a un nivel parecido que entonces, pero yo creo que el Salamanca ha mejorado, ¿no? Y por eso, pues bueno, pues ha disputado pues el partido y bueno, y nos ha puesto en problemas también, ¿no? Vence, al igual que el resto de jugadores, pues bueno, está mejorando mucho, está dando pasos al frente y bueno, y ese es el mensaje que les mandamos primero a ellos, ¿no? Que al final están en la antesala del primer equipo, que es la élite, que es la primera división, y estamos bueno, en ese último paso, ¿no? Quizá el más difícil también, pero bueno, estamos contentos. Bueno, no hemos ganado hoy, pero vemos que los jugadores dan el nivel, van mejorando. Bueno, en partidos como el de hoy, llevar el peso del partido durante tanto tiempo es señal de que los chicos tienen personalidad y bueno, y estamos contentos por esa evolución y bueno, evidentemente pues Vencedor es uno de los jugadores que más destaca, ¿no? No, simplemente por precaución, ¿no? Al final Yago no puede jugar contra el Barça y bueno, y para ese partido tienen que estar Simón y Joaquín, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido una decisión muy acertada por parte del cuerpo técnico del primer equipo y bueno, nosotros estamos para ayudarles en cuanto a número de jugadores y sobre todo para darles ese último empujón, ¿no? Porque bueno, sabemos que están en ese último peldaño, pero bueno, la primera división te exige mucho y bueno, los jugadores son auténticos atletas y les estamos preparando para eso, ¿no? Nuestra confianza en ellos es total, pero a la vez la exigencia no solo en la competición, sino en el día a día, pues no vamos a dejar que se relaje nadie, ¿no? Yo creo que hay muchísima igualdad. Al final, si tú ves a los equipos que estamos colocados arriba, digamos, con respecto a los que están abajo, no hay tanta diferencia. Al final son pequeños detalles, hay muchas dinámicas. Bueno, si analizas a diferentes equipos, bien de la zona de abajo, bien de la zona de arriba, todos tenemos altibajos. Nosotros también pasamos una racha de solo un punto de 12 y eso te dice que hay muchísima igualdad, ¿no? Por eso es importante el afianzar tu idea de juego, el competir cada partido como si fuera el último y bueno, en ese camino estamos, ¿no? Hacía muchos años que no venía aquí, ¿no? Pero bueno, te trae recuerdos porque bueno, sobre todo, digamos, la estructura de accesos al vestuario, las escaleras, todo es igual y bueno, y al final te
te vienen muy buenos recuerdos, ¿no? Bueno, han sido muchos años, ya nos estamos haciendo cada vez mayores, pero siempre apetece, ¿no?, el poder disputar partidos en estadios como este, ¿no?